muchas gracias. Es para mí un placer siempre estar en estos Research in Progress y lo que es estrategia y proyectos de investigación del Observatorio de los Contenidos Audiovisuales. Voy a utilizar los próximos 30-45 minutos. Tampoco quiero ser yo excesivamente extenso, ya que además es el último seminario. Hoy tenemos la cena del grupo. Entonces lo he titulado Investigando sobre las audiencias jóvenes en el proyecto Semilla de la Cátedra de Niños, Jóvenes y Medios. Como sabéis, ¿no? Esto es un poco una reiteración, pero voy a contextualizar algunas de las acciones que estamos haciendo desde el Observatorio de los Contenidos Audiovisuales en la línea de investigación que llevamos años trabajando también desde distintos grupos de personas dentro del observatorio sobre lo que serían audiencias jóvenes o niños jóvenes y medios. Entonces, el Observatorio de Contenidos Audiovisuales desarrolla esto pues, asociado a distintos programas de investigación, como sabéis, y a los doctorados en los que colaboramos, el de Formación en Sociedad del Conocimiento y el nuevo, que citaré un poquitín más a continuación, de Inteligencia Artificial, y veréis el por qué lo cito también. Bueno, la cátedra, que esto es también algo que sabéis, y los que no sepáis, por eso también lo contextualizo, es una cátedra financiada por la Corporación de Radiodifusión Española. Hemos conseguido algunos otros partners de algunas cosas que os comentaré, en particular un libro que ha sido financiado durante 4 años. Y recientemente, en septiembre, se ha renovado durante 4 años más y además han incrementado un poco la financiación. Es una cátedra de la corporación que pertenece a esa red de cátedras, que son 11 cátedras, como veis aquí a continuación. Hay una red de cátedras en las que hay 5 de comunicación y hay 6 tecnológicas con las que colaboramos. Sé, por ejemplo, y voy a contar lo que es un secreto, pero que tampoco es un más secreto. Sé que hay iniciativas también en las que participan la Universidad de Salamanca y miembros de LOCA para solicitar alguna nueva cátedra conjunta. La Universidad de Salamanca tiene la suerte de tener 2 cátedras de la Corporación de Radio y Televisión Española, de emprendimiento audiovisual. Y también sabéis, como veis ahí, esto es un pantallazo de ayer de esta página web de red de cátedras. Pues organizamos en noviembre recientemente, y lo citaré porque esta es la parte de contexto, ¿no? De cómo investigamos las audiencias jóvenes en la red del equipo que pertenece a la cátedra, un equipo que está fundamentalmente formado por Patricia, que la veo aquí, por Teresa, por María. Tenemos un estadístico, un máster en estadística que nos asiste en algunas de los contrastes y las acciones que hacemos. Y luego, pues en la comisión de seguimiento está Juanjo y Carlos, y luego se llama paritaria, comisión de seguimiento paritaria, y luego está pues también 3 representantes de la cátedra. Indico lo de la red de cátedras porque sí es interesante que desde que se fundaron, y el otro día estuve en Madrid era la celebración, el aniversario, el 10º aniversario de la primera red de cátedras, la primera cátedra de la corporación de la Politécnica de Madrid, que celebró el 10º aniversario. Y cuento esto de las 11 cátedras porque en el proyecto Semilla nosotros hemos tenido la suerte, gracias a la red de cátedras, de introducir lo que yo creo que es un valor agregado, ese proyecto Semilla que dirige Carlos Alcira y que yo soy el COIP, en el que estamos, ahora lo pondré a continuación, muchos de los miembros. Hemos conseguido unir sinergias entre metodologías y expertise entre las cátedras de comunicación, por así decirlo, y las cátedras tecnológicas. Bueno, en el Kids Media Day, y este año que lo hemos hecho ya en el Salón de Actos Adolfo Suárez, yo creo que queda muy bien. Lo hicimos por tenerlo cerca de la facultad y además por también tener una mejor realización audiovisual. Lo hacíamos históricamente en noviembre en el Fonseca, y en el Fonseca la grabación audiovisual se acoplaba, no funcionaba del todo bien. Entonces ya la hemos traído aquí, yo creo que salió muy bien, pero hace el otro día Patricia, Teresa y María. Ahí están también las grabaciones en las que hicimos, y en particular aquí lo tenéis. Solemos hacer 2 mesas, porque la cátedra en su leitmotiv, y quien quiera, está en la memoria, pero en su leitmotiv tiene por objetivo, primero, la investigación sobre niños jóvenes y medios, grosso modo, y tiene el segundo objetivo, promocionar la producción audiovisual y cultural orientado al target infantil y juvenil, ¿no? Que además de alguna manera es alguna de las cosas que también se hace tradicionalmente en los proyectos de investigación que se hacen en el OCA, ¿no? De que también hay una parte de transferencia, hay una parte de investigación científica. Bueno, y aquí se presentaron lo que voy a poner un poco en las conclusiones, sobre la estrategia de lo que hacemos nosotros en la investigación y lo que hemos hecho estos años y lo que entiendo yo que debemos hacer a futuro. Entonces se presentaron
ya resultados, por ejemplo, del proyecto Semilla de Patricia Sánchez Holgado, que yo había visto tangencialmente, pero muy interesantes. En el enlace de la cátedra tenéis toda la mesa, la podéis grabar y realmente, pues por ejemplo, Patricia podría decir, oye, presenta tú eso. Lo tenéis ahí grabado, se hizo una presentación en la que se dio esa línea de algunos resultados, y en el caso de María Marcos presentó también algunas líneas con algunas diferencias en el uso de los dispositivos, de algunos de los datos de los barómetros, de la ronda de los barómetros audiovisuales que hacemos en la cátedra nuevamente cada año, aunque ahora tenemos un par de años separados. Y luego también presentó Teresa algo que presentaré a continuación para que veáis el contexto, es lo que yo creo y lo que estamos apostando pues desde la cátedra, desde el OCA, por tanto, también desde la universidad, es esa alianza asociada a algo que os comentaré, que es la estrategia de Media Information Literacy, en la que estamos colaborando desde hace algún tiempo con la UNESCO. Las presentaciones estuvieron muy interesantes, además vino gente del OCTA y nos dio la enhorabuena, Patricia, Teresa, María. También traje profesoras que yo he conocido, en este caso son de la Universidad de Juan Carlos, que investigan mucho y desde hace muchos años las audiencias jóvenes, infantiles y juveniles con gran calidad. Y tanto pues la profesora García, la profesora Pastor, Esther, que no quiero mover, no recuerdo, Esther y la otra, no recuerdo ahora, pero pues no lo veo porque tengo las imágenes en un lateral. Yo las había conocido en la investigación que hacen colaborando con Antonio García Jiménez, que es un catedrático de comunicación de la Red Juan Carlos, que tradicionalmente está trabajando lo que es a los jóvenes en redes sociales, con distintas metodologías de análisis de contenido, también de encuestas y de paneles. Y luego también, pues Esther, que he estado investigando una de las líneas. Pues os invito no quiero tampoco profundizar, quien quiera profundizar en ello, pues que vea la grabación y vea las presentaciones, que fueron muy interesantes. Y yo conceptualizo también mucho estos eventos, no solamente para los alumnos y para los investigadores, sino también para ese networking del grupo. Por ejemplo, Patricia hizo muy buena conexión con Esther, porque hay temáticas de las autolesiones, de esos riesgos y amenazas que tal vez podemos trabajar a raíz de lo que se ha trabajado en las líneas de trabajo con el Semilla y otros contenidos en ese análisis de contenido de las redes sociales de lo que se presenta. Bueno, pongo aquí esta parte metodológica porque la voy a introducir. En relación con el Semilla y con las líneas, yo creo que de investigación que tenemos que seguir y que ya estamos introduciendo y que se llevan desarrollando bajo el liderazgo de Carlos Alcira en lo que es el análisis de redes sociales, el análisis automático, lo que es la captura de información a través de las APIs con distintas redes sociales. Entonces, Patricia presentó, yo creo que es la primera vez que lo presentas, ¿verdad, Patricia? Presentó algunos de los datos sobre la caracterización de odiadores en redes sociales, pues en algunas de las redes sociales donde hemos profundizado en el Semilla, o se está profundizando en el análisis del contenido y de los vídeos, pues tanto de YouTube como de TikTok o de Instagram, a ese target juvenil que hemos introducido hace algunos años en la profundización del análisis del contenido audiovisual y del discurso del odio, de la polarización en estas redes. Bueno, os invito a... Patricia me ha pasado el otro día el PowerPoint pues para que lo veáis. Bueno, luego yo también contextualizando y para que veáis el bagaje y lo que es la conclusión, una de las cosas más interesantes que yo he hecho en mi vida académica, y si veis en la mención de la cátedra, del concurso de cátedras de promoción interna, me permití el lujo, que yo creo que era un lujo emocional, y os voy a explicar el por qué. Me permití el lujo emocional en la mención de proyecto de investigación, o sea, la mención de investigación, ¿no? Es poner en mi perfil niños, jóvenes y medios. O sea, en los perfiles de promoción interna se puede solicitar, si no son las áreas establecidas, aquellas áreas de investigación donde las asociaciones más importantes del planeta, por ejemplo la ICA, que yo creo que es la más importante por su calidad científica, la International Communication Association, y en particular la europea mejor, con sus cosas, que ha ido evolucionando a mejor y a peor, bueno, a mejor, principalmente en algunas áreas a peor, la European Communication Research and Education Association, que siempre promociono yo mucho. ¿Por qué? Porque es la asociación probablemente que a mí me ha dado personalmente más gratificaciones y satisfacciones. No solamente porque participamos, porque todavía soy chair, ya tengo ganas de terminar, pero ha sido para mí muy divertido. Soy el chair de la sección de Children, Youth and Media, que se constituyó como sección en el 2019, en la que yo había ya sido elegido como vicechair anteriormente, cuando era un working group, un grupo de trabajo. Y bueno, pues esto viene, fijaros, de alguna manera
mi interés por las audiencias infantiles y juveniles, aunque yo soy doctor en comunicación, cultura y educación, ese doctorado donde Juanjo daba clase hace ya muchos años, donde había 2 años de clases presenciales, que había que hacer trabajitos y había que hacer cosas. O sea, era en la época, yo ya soy del siglo pasado, de la suficiencia investigadora y ese tipo de cuestiones. Lo que quiero decir es que cuando yo terminé la tesis doctoral, recuerdo que conocí a Sonia Livingstone. Ella no se acuerda de mí, la conocí en el 2008 en la London School of Economics, en un congreso que celebraban ellos de NVIDIA, donde fui a presentar un paper y una comunicación, y vi que las audiencias, como había trabajado en comunicación, las audiencias jóvenes, pues por los distintos factores, ¿no? Y podían ser interesantes a trabajar. Y es en ECREA cuando participando de distintas secciones, veo este working group y veo que puede ser una estrategia interesante a desarrollar y a trabajar sobre las líneas de investigación que no solamente Sonia lideraba, sino otros muchos en Europa y en Estados Unidos, sobre todo con esa aproximación cada vez más importante con el desarrollo de las pantallas inteligentes en las manos de los niños y de los jóvenes, hacia esa investigación de riesgos, amenazas y oportunidades. Entonces, desde CREA, y veis ahí, hacemos todos los años un congreso. Os invito ahora a participar en la próxima, lo veis aquí, en el Call for Papers. Yo creo que ya lo sabéis todos, os ha llegado a través de las secciones. Yo creo que el networking europeo, el próximo congreso que va a ser en Breno, en septiembre, yo creo que el Call for Papers ya ha salido hace meses y es hasta el 8 de enero. Y bueno, pues en estas acciones que hacemos en ECREA, se organizan cada 2 años un congreso nacional, en este caso, y se organizan 2 congresos intermedios. Y ahora os citaré por qué estos 2 congresos intermedios. Porque en el 2026 es el congreso internacional, o sea, internacional, el grande que hacen este año en Breno, de todas las secciones temáticas, pero se abre siempre en el año intermedio. O sea, 2024 hubo congreso grande, luego el 2025 no hubo congreso grande, se abre la propuesta de propuestas de todos los miembros de CREA o universidades de realizar congresos, por así decirlo. Entonces, se llegaron 2 propuestas, una que fue liderada desde Madrid y en la que participamos nosotros también en Salamanca, y ahora veréis el por qué indico esto, y otra en la que fue en Sevilla, recientemente, el 19 de noviembre, que además es la primera vez donde me invitaron los organizadores. Víctor Santolaya, yo no le conocía de nada, pues se aprobaron ambas propuestas, que fueron españolas, y Víctor Santolaya me ofreció el ser keynote speaker, o sea, la conferencia de apertura. Nunca me habían ofrecido ser keynote speaker de una conferencia de apertura. Entonces, pues recientemente, el 19 de noviembre, pues allí lo pudimos hacer, y hablamos de lo que hacemos y lo que estamos haciendo. Bueno, como sabéis, como hito, en el 2019, aquí ya se empezó, es el título que hicimos de este congreso internacional intermedio que se hizo en el 2019, en el que vino Sonia Livingstone, dio clase también en el MUCAI, en el máster. Presentaron algunas comunicaciones que luego se han publicado en artículos de colaboración entre personas de LOCA y no de LOCA sobre niños, jóvenes y medios. Recuerdo, creo que María tiene un artículo con otras personas publicado que fue presentado en este congreso que hicimos. Bueno, y aquí tenemos los 2 eventos, uno de ellos en el que ha participado Salamanca, y ahora veréis el por qué lo indico, porque también presenta algunos de los resultados muy interesantes de lo que es el CEMILLA, de uno de los investigadores del CEMILLA, un doctorando en este caso de Carlos Alcira, que está utilizando una de las partes del Working Package que yo creo que es más interesante que tenemos, y veréis dentro de CEMILLA investigando esta línea de niños, jóvenes y medios. Pero como veis, fijaros que ambos eventos también se suben ambos eventos en la temática se suben a lo de los algoritmos, lo de la polarización y el discurso del odio. ¿Veis? Polarización y discurso del odio, en el caso de Madrid-Salamanca, por la Universidad Villanueva, y el otro pues un poco a la inteligencia artificial. Entonces, bueno, tenemos el call, yo os invito a participar. Yo tengo que hablar bien de CREA. Sí es cierto que creo que metodológicamente han mejorado, no tiene el nivel de ICA, porque en ICA están los mejores investigadores del planeta y en ECREA están los mejores investigadores de Europa y algunos internacionales. Entonces, dependiendo de las secciones, yo sí he visto la evolución, porque llevo en ECREA, pues yo creo que la primera que fui a ECREA fue en Barcelona, y si no recuerdo mal, debió ser en el 2009. He visto la evolución, con Juanjo a veces lo hemos comentado, y he visto, por ejemplo, que la sección de niños, jóvenes y medios, tanto las temáticas como las metodologías han evolucionado positivamente, desde algunos métodos más tradicionales o más estancos. Entonces, pues yo invito siempre, yo creo que los miembros de LOCA deben ser invitados a participar de estos congresos, a ir igual que se hace a los de ICA, que son tal vez mejores, o si no tienen tanto acceso, por ejemplo, este año, el próximo año, aunque ya pasó el call de ICA, es en Sudáfrica, ¿verdad? Es en Cabo... sí,
Sí, no recuerdo. Sí, que una capital de ciudad, o una de las capitales, una de las ciudades de. Bueno, pues ir a ECREA, porque en ECREA vais a tener el networking internacional de ver lo que se está haciendo en el avant-garde, menos europeo, y de participar también en esa red de contactos en las que podéis participar. Bueno, como sabéis también, y contextualizo, y ahora voy ya a conclusiones o algunos resultados ahí preliminares, también hemos liderado desde el Observatorio los contenidos audiovisuales, porque es así, porque hay 4 profesores, que son Juanjo, Carlos, Teresa y yo, y además a mí, sin pedirme permiso, me han puesto en el board entre los 6 profesores que están en la comisión de docencia del doctorado de inteligencia artificial. El doctorado de inteligencia artificial es un doctorado aprobado recientemente, o sea, esta es la primera promoción, ha tenido una altísima demanda, en el que están muchas áreas de conocimiento representadas y también está la de comunicación. Aunque, bueno, en las distintas versiones iniciales había un poco áreas más específicas y luego desde la XUCIP pidieron que se acotase, pero yo creo que es un doctorado que en el área de trabajo, en aquellos trabajos donde metodológicamente la IA, los algoritmos o estos nuevos métodos sí, más algorítmicos, que utilizan más un poco la conexión con esas redes sociales de inteligencia artificial, con los modelos de lenguaje natural, o sea, con Gemini, que es lo que utilizamos finalmente en Semilla. Bueno, pues es un doctorado que yo invitaría a los profesores y a los doctores que progresivamente de loca se puedan ir incorporando. Hay otros requisitos: tener un sexenio, sin mal no recuerdo, y compatibilizar, porque se puede estar en ambos doctorados, en la formación de sociedad de conocimiento con el de IA, compatibilizar esto por aquello de estar un poco tal vez en la vanguardia de la ciencia y que apoya esa potencial publicación de, yo creo, resultados que del Semilla y de otros vamos a tener muy interesantes. Bueno, hay una asociación también que es donde yo conocí a Pérez Tornero, y lo contextualizo, y adelanto a Pérez Tornero por otra parte de línea de investigación que hacemos y que estamos trabajando y que apareció presentada el otro día en la jornada de Kids Media Day. Hay una asociación española, Juanjo no se acordará, pero siempre me mandó a ella. ELOCA es miembro fundadora, es una asociación bueno, con unos estatutos, pero que también se ha refundado, que es Infancia y Comunicación, Red de Investigación. Ahí están todos los grupos de investigación más importantes sobre comunicación, y Juanjo desde el principio siempre me invitó a mí desde ELOCA a ir de representante. Entonces yo he ido desde hace pues igual 20 años, no sé, mucho tiempo. Y allí he ido yo contactando con esos investigadores de la Universidad Española, los distintos grupos de investigación, que ha trabajado pues infancia y comunicación, esta parte. Bueno, entonces esta se ha parcialmente refundado, se lidera, sí es cierto, desde un grupo tal vez pues, de la Universidad de Villanueva, pues de un contexto también determinado, pero participan los mejores, quiero decir, los mejores grupos de investigación, al menos sus IPs, suelen reunirse, que trabajan sobre niños, sobre audiencias jóvenes, suelen reunirse en este contexto. En este contexto. Y ahí, por ejemplo, tenemos pues, a Beatriz, que ha sido la que ha liderado es la que ha liderado el Congreso de Madrid y Salamanca, en el que también pues, ha participado Teresa como codirectora de parte de la actividad que hicimos de un doctoral que comentaré a continuación. Bueno, como sabéis, en el barómetro hacemos oleadas. Bueno, aquí os he puesto un poco con Qualtrics, que pagamos con el dinero que nos dan cada 2 años. Y bueno, aquí he puesto algunas de las publicaciones. Tampoco hemos explotado en exceso el barómetro, porque yo quería tenerlo congelado para tener una serie temporal más larga y también para darle la oportunidad, y esto no lo saben, aunque sí lo saben, tanto a María como a Teresa como a Patricia, de liderar publicaciones o investigaciones explotando algunos de estos datos que tenemos. Entonces, yo sí hemos podido publicar en el 2024, en el 2025, dos artículos, uno un poco mejor que el otro, sobre consumo y datos, pero yo no quería quemar los datos del barómetro, porque quería hacer publicaciones de varios años y también asociados a un libro blanco en el que muchos de vosotros habéis sido invitados a participar, y algunos incluso, Isabel creo que no está entre nosotros, ya nos ha mandado alguno de los capítulos. Bueno, aquí tenéis algunas también de las publicaciones que hemos hecho. También históricamente, en los 10 últimos 15 años hemos trabajado, pues por ejemplo, en Internet Export Keys, y hemos hecho algunos informes de los que se han derivado algunas publicaciones que están con anterioridad, pues con grupos y personas de la Universidad Complutense de Madrid, bueno, en algunos de los proyectos europeos. Bueno, aquí algunos de los datos que tenemos en el barómetro, algunas escalas de ansiedad. Patricia ha introducido algunas escalas que ella utiliza muy interesantes, que tenemos en la segunda oleada y estará en la tercera oleada. Y luego en el Semilla. Como veis, el Semilla pues es el primer proyecto de investigación nacional
en el que hemos atacado, por así decirlo, la investigación sobre las audiencias jóvenes. Hablando con Carlos ya hace algunos años y participando de los proyectos que ha liderado Carlos sobre el discurso del odio, sobre el análisis en redes sociales, y yo le comenté ya hace algunos años, ¿no? El Semilla lo pedimos, o sea, nos lo concedieron en la convocatoria del 2023, en el 2022 lo introdujimos en la convocatoria y no pudimos entrar en la convocatoria por 2 meses porque estábamos en un proyecto de investigación que se llamaba MapCo y entonces no nos dejaron participar. Entonces se reformó y el Semilla tiene distintos Work Packages, si mal no recuerdo 5, y tiene un Work Package que es el que voy a citar en profundidad, porque además está asociado a esa alianza que hemos hecho con alguna de las cátedras de la Corporación de Radio y Televisión Española que dirige Eduardo, ¿cómo se llama? Aquí lo tenemos, ¿no? Sí. Pero es que voy a mover una cosa porque no me acuerdo. Eduardo Lleida Solano. Bueno, entonces tenemos a Eduardo Lleida Solano comentando con Carlos hacia lo que es el contexto. Dijimos, bueno, vamos a pedir este proyecto de investigación. Yo le dije, ¿por qué no atacamos las audiencias jóvenes de niños y jóvenes? Que yo creo que es un target muy interesante por lo que yo había explorado en los congresos internacionales, por los 15, 20 años que llevo en ECREA y en algunos otros congresos, viendo cuáles son las líneas de investigación. Y utilizamos lo que son las metodologías y el equipo de investigación que tenemos en el OCA con alta competencia y alta capacidad, como es el propio Carlos, que es el IP, el investigador principal, como es en este caso Williams, que participó mucho de la redacción. Introducimos investigadores como Eduardo Lleida Solano, que tiene un expertise en el análisis automático con modelos de lenguaje natural de lo que es vídeo, contenido de vídeo y de imagen en la Corporación de Televisión Española. Básicamente, la cátedra que dirige Eduardo Lleida Solano lo tenía aquí. Es una cátedra sobre documentación de contenidos audiovisuales. Entonces, yo había conocido, ahí tenéis una imagen del Startup Ole de este año, en noviembre, yo había conocido a Eduardo Lleida en algunas de las reuniones de las cátedras y, en particular, las cátedras tecnológicas hicieron una conferencia hace unos 4 o 5 años, si mal no recuerdo, donde Eduardo presentaba lo que eran las técnicas de análisis de contenido audiovisual y sonoro que estaban utilizando dentro de la Corporación de Radio Española. O sea, de esa indexación de lo que son vídeos y audios hacia el lenguaje natural, en el que por conexiones vectoriales luego hacen un mapa un poco de grafo y de datos que permite hacer búsquedas y catalogaciones por escenas y por secuencias de lo que son los vídeos que aparecen pues, en las redes sociales, en Radio Televisión Española, etc. Entonces yo le pido a Eduardo que participe de nuestro proyecto de investigación, primero porque yo creo que tenía un expertise y ahí redactamos, junto con Williams y con Carlos y con Patricia, redactamos el Work Package, yo redacto el Work Package, pues un poco del barómetro, de una encuesta que tenemos pendiente por hacer, que espero que se haga en breve, la lidero yo, es culpa mía que vaya tarde, y la parte de ese análisis automático con la conexión API de esas redes sociales, de ese contenido audiovisual. Porque yo creía, sinceramente, desde hace bastantes años que la clave estaba en poder unir esas metodologías mixtas para analizar el contenido audiovisual, no solamente el textual, aunque al final se transforma en texto, por así decirlo, en categorías de texto en inglés, que luego tal vez se traduce, para analizar ese contenido audiovisual donde íbamos a contextualizar e identificar a través de unos prompts que han sido testados pues, por William, por Carlos, por Patricia, porque en esa parte y al final yo en el doing no he estado, pero bajo la supervisión o con la colaboración de Eduardo. Tuvimos algunos. Entonces, Eduardo Lleida ha prestado, y aquí tenéis un report que ha hecho Carlos Alcira en el World Package 2 de Sevilla sobre esa parte, ¿no? Ahí tenéis un informe de 22.123 publicaciones, de ese análisis de vídeo que se ha hecho en YouTube, TikTok, Instagram, y además que se ha utilizado, se modelizó en distintas plataformas, primero en uno que tenían en Zaragoza, y si me lo recuerdo, por lo que me comentó Eduardo, al final se ha utilizado, y corrígeme Patricia o Carlos, ha utilizado el modelo Gemini bajo el supercomputador de Skyline de Castilla y León, donde se han subido los vídeos que se han descargado, bueno, pues de esa muestra de vídeos, de esos influencers que se han detectado dentro del discurso del odio en ese contenido audiovisual. Aquí tenemos una mesa en la que está Esteban Mayoral, está Zoraida, que es una catedrática con la que yo quiero trabajar y colaborar a futuro, porque ella está trabajando, es una de las catedráticas que tiene de la Universidad de Granada, si mal no recuerdo. Tiene
ella está utilizando lo que es análisis algorítmico, o sea, análisis con inteligencia artificial y algorítmico para detectar lo que son las noticias falsas y los fakes, o sea, los fakes sonoros y los fakes audiovisuales dentro de... Y bueno, esta es una de las mesas que se hicieron de cátedras y aquí presentábamos un poco las cátedras y Eduardo en particular estaba presentando esta parte de interacción que hemos hecho en las cátedras entre la cátedra de niños, jóvenes y medios y lo que hace Eduardo. Bueno, aquí veis, por ejemplo, en el congreso que citaba con antelación, y esto es otra de las líneas de investigación y otra de las investigaciones muy interesantes que presentó José Antonio. No sé si este José Antonio está por aquí. Bueno, en el congreso que hicimos, el intermedio que hemos hecho con Madrid y con Salamanca, se hizo un doctoral en Salamanca, donde hubo 4 doctorandos internacionales que presentaron, bueno, en particular fue José Antonio, presentó la parte del Work Package o una parte del Work Package que yo creo que es una tesis doctoral que le está desarrollando, por lo que nos contó, bajo el liderazgo yo creo que lo dirige Patricia, ¿no? Patricia, le diriges tú, creo, ¿no? O lo dirige Carlos, la tesis, a José Antonio. Bueno, no recuerdo bien. ¿Sí? Tú, ¿no? Los dos. Bueno, entonces, José Antonio presentó una parte muy interesante ya de este Work Package, ¿no? Con algunas de los resultados y las interacciones. Yo creo que lo que va a ser además una transferencia no solamente a la sociedad, sino de publicaciones muy interesantes, pero yo creo que el impacto que puede tener, no solamente por el volumen, sino por los resultados que se están detectando, bueno, pues quien tenga interés en tener esa primera versión del Work Package, 2, que ha redactado Patricia y Carlos, si no, y bueno, estará también José Antonio, que se lo piden. Yo lo tengo, que me lo han pasado para esta mesa, pero se lo podéis pedir para que veáis metodológicamente y algunas de las explotaciones que de ese análisis de vídeos, de gran cantidad de vídeos, también están planificados a analizar toda la temporada de la revuelta. No sé si al final se va a hacer, Patricia, o no, porque no estoy informado de esa parte. Pero bueno, José Antonio presentó en el doctoral frente a 4 o 5 doctores que venían de CREA, los que estábamos algunos, y que había dirigido, veis ahí, Teresa Martín. Yo le pedí a Teresa, porque yo no debería aparecer, que ella fuese una de las codirectoras de este congreso intermedio, que se hizo en Madrid y luego aquí en Salamanca en última sesión. Bueno, por ahí estuve yo en Madrid moderando y se desarrollaron pues algunas de estas líneas de trabajo. Veis ahí, bueno, pues un poco lo que es las fotos de eso. Y luego, otro de los corolarios, otra de las líneas de acción, yo creo que interesantes que estamos desarrollando, es la propuesta de un libro blanco de niños, jóvenes y medios. ¿Y por qué ahora se materializa esta propuesta de libro blanco? Porque finalmente hemos conseguido la financiación de una entidad local, el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, para invitar a gran parte de los miembros de LOCA y de la cátedra, digo que estáis invitados todos los que queréis participar, a hacer un capítulo de este libro blanco, que lo haremos con comunicación social, haremos una versión en español y en inglés, bueno, que ya os he remitido a muchos de vosotros, algunos otros que ya participasteis del call antes de tener la financiación, que se ha retrasado, ya habéis mandado el capítulo, y que quiere servir un poco de documento científico, pero también de transferencia sobre esos riesgos, oportunidades, amenazas de las audiencias jóvenes, o lo que ven las audiencias jóvenes en los contextos pues, de su interacción con las redes sociales, con Internet, con ese tipo de cosas. Y ya no sin terminar, porque voy a las conclusiones, no voy a ser más extenso de 40 minutos, 30, 40 minutos. Otra de las líneas de investigación que queremos desarrollar y que estamos desarrollando, he hablado de Semilla, he hablado de la cátedra con la parte del barómetro, es una cuarta línea tercera línea de investigación que yo conecto mucho con la acción hecha en torno, o que desarrollamos en torno al doctorado de inteligencia artificial y en torno a lo que es la acción o la transferencia hacia los jóvenes. O sea, el concepto, algunos lo conoceréis, otros no, de Media Information Literacy en español, suele ser citado, aunque distintos autores discuten hacia un lado y hacia el otro, porque a veces ha sido competencias TIC, dicen los pedagogos, es alfabetización mediática informacional, se hace un poco más desde la comunicación. Entonces, en la alfabetización mediática informacional hay un profesor que es el exdirector el expresidente de la Corporación de Televisión Española, ahora catedrático emérito, que tiene una cátedra UNESCO, que se ha desarrollado, cátedra UNESCO, y ha desarrollado una línea de trabajo en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Pérez Tornero, y en que en los últimos años, históricamente, pues está asociando a esta parte de la red de cátedras UNESCO, del MIT Institute, o sea, de las acciones que desde la UNESCO, y ahora veréis cómo asociadas a la inteligencia artificial, se están desarrollando para volver a relanzar las acciones de inteligencia artificial. Hubo distintos congresos o eventos en los que hemos estado, algunos asociados a la inteligencia artificial, en las que la Universidad de Salamanca también colabora,
y el propio rector, por ejemplo, dio una conferencia en el evento que tuvimos en Barcelona en 2025, en ese Against Disinformation and Hate Speech. El propio rector, o sea, en Salamanca, estuvo allí y bueno, en una conferencia sobre cómo la tecnología o cómo la inteligencia artificial puede apoyar este tipo de acciones. Y veis, fijaros que la temática del segundo congreso internacional que se organizó era Against Disinformation and Hate Speech, o sea, muy alineado con las líneas de investigación que se desarrollan en el OCA, que lidera Carlos Alcira y que el CEMIE también tiene. Luego hay aquí otro evento también del MIL en abril, que se va a hacer otra vez en el Cairo. Bueno, y al final, fijaros, estas acciones dentro del MIL, yo creo que es una línea de trabajo y de investigación en la que vamos a participar y que se asocia perfectamente, y pues a mí me han invitado en la línea de trabajo de lo que es niños, jóvenes y medios, tanto en ECREA como en la propia cátedra, como representando un poco de las acciones que se hacen sobre niños, jóvenes y medios, sobre investigación de audiencias jóvenes, pues se han desarrollado algunas líneas de acción que además, fijaros, se conecta mucho con el Framework for Students que desde la UNESCO, o sea, la UNESCO está apoyando el desarrollo nuevo y la implantación de las acciones de investigación y de promoción y de transferencia en torno a la MIL y aparte también en torno a la inteligencia artificial. Entonces se ha puesto foco en algunas acciones, que algunas son pues, más de transferencia, otras van a ser de investigación, de la evaluación del impacto, de ese tipo de cuestiones en las que vamos a participar. Entonces, fijaros, recientemente hubo un congreso al que yo no he ido, que me dijeron que fuera, pero no tenía tiempo y no estaba bien, en Cartagena, donde la UNESCO y muchas universidades, con esa red de UNESCO, pues están desarrollando estas acciones de Media Information Literacy, en la que además se ha invitado a participar a universidades e individuos por aquellas acciones que esperamos desde la propia Unión Europea, porque ya se ha estado desarrollando internacionalmente, se hagan en esto, pues bueno, pues para organizar eventos, pero también para hacer investigación, que es en lo que nosotros queremos trabajar o participar, ¿no? Incluso hay unas elecciones ahora de representantes europeos, nacionales, en las distintas secciones, y bueno, a mí me pidieron que me presentase, nos han elegido, pero bueno, ahí estamos en el negocio, porque yo creo que puede ser interesante. También es interesante desde el punto de vista del networking, es interesante desde el punto de vista de la UNESCO, y yo espero que sea interesante desde la materialización de la presencia en proyectos de investigación internacionales en los que podamos en esta línea trabajar. Bueno, pues aquí tenemos algunos de los corolarios de esta declaración de Cartagena de Indias, de este relanzamiento que se hará con financiación y en conclusión, de las líneas de investigación y de lo que ahí aparece. O sea, ha habido presentaciones dentro de los proyectos de investigación, que han sido algunas detalladas, que ya están grabadas, que están escritas dentro de los artículos que habéis visto, pero en conclusión, dentro de las líneas de investigación, yo creo que nosotros desde la OCA, desde la cátedra, lo que tenemos es que seguir desarrollando las líneas de investigación y acción que hacemos sobre niños, jóvenes y medios, tanto en el CEMILLA como en la cátedra, pero también enlazarlo conceptualmente. Y yo he escrito un par de capítulos del libro que están publicándose en algunos de estos libros internacionales que están desarrollando desde la UNESCO, desarrollando esa estrategia de acción de la alfabetización mediática e informacional asociada a la inteligencia artificial y también a la promoción y, como veréis a continuación, del desarrollo de acciones legislativas que en España están paralizadas, no como se han hecho en algunos otros países de la Unión Europea. Ahora, recientemente, no sé si habéis oído en prensa que Australia ha prohibido a los menores de 16 años el acceso a las redes sociales, como otros en torno a los 14. Aquí hay líneas de investigación sobre el desarrollo, la influencia que nosotros podemos hacer. Igual el libro blanco puede ser una de las líneas de influencia que podemos hacer desde el OCA, desde los resultados que estamos analizando, sobre la acción legislativa que a nivel europeo se ha hecho, por ejemplo, en el Privacy and Safety Act, o en ese Protecting and Empowering Children and Young People, ¿no? En las distintas acciones de los distintos grupos de investigación en torno a estas organizaciones como el CREA, que promocionan para el desarrollo de una acción legislativa asociada a mejorar aquellas amenazas, aquellos riesgos, pero también maximizar las oportunidades que para este target infantil y juvenil desde las audiencias, pues en el que se encuentran. Por ejemplo, nosotros en el Sevilla hemos detectado incrementos, ¿no? Corrígeme, Patricia, ya se aparece en el World Package 2, en la polarización, en el discurso del odio, en la homofobia y también en lo que es la manosfera, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones. Para con esos datos y esos resultados, inicialmente ahora con proyectos nacionales y el objetivo, o uno de los objetivos que sería a partir de Semilla es poder transferir la experiencia que tenemos a nivel nacional hacia proyectos internacionales, proyectos nacionales tal vez europeos, algunos de ellos, para hacer ese análisis, esa conexión a través de las APIs, ese análisis automatizado de la polarización y del discurso del odio
en proyectos europeos. O sea, una vez que el Semilla entra en su segundo año, pasa a su tercer año, empieza a publicar, yo creo que puede ser un buen momento para estas líneas de acción, proponer proyectos de investigación transnacionales que, y por qué no, podrían ser incluso liderados por nosotros o co-liderados por nosotros. Ya tenemos un cierto bagaje internacional en proyectos que ha liderado históricamente Carlos Alcira, en torno al discurso del odio y la polarización, en las redes sociales diferentes, para desarrollar este tipo de cuestiones. Luego yo también sigo sobre las acciones que hacen, como bien conocéis a Sonia Livingstone. Voy a contar una mala noticia, que Juanjo no sabe, pero bueno, sabéis que hemos promocionado desde LOCA lo que es el doctorado honoris causa de Sonia Livingstone. Entonces, sabéis que tuvimos ahí una oportunidad que perdimos por una junta de facultad y entró la oportunidad de Rafael Nadal como doctor honoris causa en la Universidad de Salamanca. Entonces, el próximo año, en el 2026, hay distintas candidaturas de doctor honoris causa y la universidad solamente da honoris causa a 2 o 3 personas máximo. Y me han notificado que Sonia no va a entrar en el 2026. Entonces no tendremos doctorado honoris causa de Sonia Livingstone en el 2026. Veremos si en el 2027 la podemos colocar. Yo he hecho informes y he hecho acción y presión, pero por lo visto estratégicamente desde la universidad quieren introducir más doctorandos, aunque yo he hecho un informe de la alianza que existe entre... Bueno, Sonia Livingstone no será doctor honoris causa el próximo año, por lo que me han dicho. Yo espero, he hecho presión para que sean los siguientes, porque a Sonia pues, se le ha aprobado incluso en el Consejo de Gobierno su candidatura, entonces sería bastante feo. Pero bueno, yo siempre sigo mucho lo que se hace porque es una de las madrinas, ¿no? Es una de las investigadoras referentes sobre la investigación sobre niños jóvenes, pues desde la Five Arts Foundation, desde la London School of Economics, o sea, lo que se está desarrollando. Y veréis que son los teléfonos inteligentes, sus políticas, ¿no? Como objeto de análisis, los discursos del odio, la polarización, la identificación de la edad, el diseño educativo incorrecto o adecuado, la prevención del contenido de vídeo, son temáticas que se han ido trabajando. Nosotros en España tenemos un contexto legislativo que lamentablemente vamos por detrás. Estábamos por delante, pero este anteproyecto, si no conocéis, de Ley Orgánica sobre la protección de personas mayores, que deriva, fijaros, de algo que yo siempre cito en los seminarios o en las conferencias, que es para los que investigamos audiencias jóvenes y niños, es la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Es lo que es el General Comment, el comentario número 25, en el que trabajó Sonia Livingstone durante bastantes años y un grupo de expertos para desarrollar desde las Naciones Unidas ese marco de acción sobre qué protecciones o qué riesgos y amenazas y qué derechos tienen los niños en el espacio digital. En España nosotros tenemos una ley de protección de menores en entornos digitales, que es este proyecto de ley orgánica, pero yo entiendo que no se va a aprobar y va a quedar ahí en barbecho. Entonces, sigue habiendo mucho interés mediático, investigativo en las distintas redes de investigación y los distintos proyectos de investigación sobre ese objeto. Entonces, incluso una de las líneas de análisis sobre la comparación de las legislaciones transnacionales, que a mí no me interesa en particular, es otra de las líneas de trabajo que se ha trabajado. Y yo tengo un doctorando, ya doctor, Kepa Larrañaga, pues me invitaron a dirigir la tesis doctoral de Kepa Larrañaga junto con Patricia, que es un doctorando que es el doctorado hace año y medio, y que había trabajado precisamente esta línea en la Complutense, y él había sido miembro, o sea, el Parlamento, lo que es el gobierno, en su iniciativa legislativa de este proyecto de ley orgánica de protección del menor, constituyó lo que se hace normalmente, constituyó como unas mesas de expertos de distintas, de la academia, de asociaciones, de médicos, para el desarrollo y la redacción del articulado de esta ley orgánica. Entonces, Kepa Larrañaga y otros profesores de Navarra principalmente han estado en este grupo de expertos que han asesorado en la redacción de este proyecto de ley orgánica, que tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas, pues, no tan allá, pero que al final pues, no va a salir adelante. O sea, nosotros vamos a ir por detrás de las acciones legislativas que la Unión Europea y que bueno, y Australia, Reino Unido, en esa protección o esa legislación de esos contenidos audiovisuales, de ese contenido audiovisual, que nosotros analizamos lo que es el de Sevilla, ¿no? Por tanto, siempre invito a leer esto o a darle ese contexto jurídico y teórico para las investigaciones que nosotros hacemos sobre niños y jóvenes en el OCA y en la cátedra. Y aquí os pongo, por ejemplo, este es un pantallazo de una conferencia que hubo en el Vaticano. Hay una foto que se hizo Sonia Livingstone con el Papa. El objeto y la gran preocupación que existe en todos los niveles, tanto en la academia como en el legislativo,
como en el investigativo, que incluso pues eso ha llegado al interés, pues, de un foro de diálogo cultural, religioso, donde se desarrolló una conferencia con distintos expertos, con la presencia del Papa, en el que eso es esa protección, ¿no? Es proteger la dignidad de los niños, protegiendo esos contenidos en la era de la inteligencia artificial. O sea, ahí tenemos los conectores de las investigaciones de audiencias, de los riesgos, de las oportunidades, de las metodologías mixtas, de lo que estamos haciendo. Y básicamente es eso. Yo presento que lo que son las líneas estratégicas de acción, lo que yo creo que tenemos que desarrollar dentro del trabajo que hacemos en la cátedra y en el observatorio. Yo espero que se vayan publicando en los próximos meses ya datos y corolarios, ¿no? Esa transferencia que se está haciendo, yo sé que se va a ir al ICA, de algunos de los resultados que lo que decía en el título de la conferencia, que tanto en el Semilla como en la cátedra pues llevamos desarrollando estos años, y en lo que yo creo que a años futuros se puede desarrollar, introduciendo tal vez esta pata también de conceptualmente que no habíamos trabajado stricto sensu de la Media Information Literacy y de estas nuevas líneas de acción, tanto metodológicas como de investigación, que puedan producir y provocar interés a través del libro blanco e interés en las revistas que yo creo que puedan ser de impacto, de interés, donde podamos hacer esa transferencia de los resultados que hacemos dentro. Y eso es lo que quería contar.